Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haber venido una vez más a una nueva edición de Encuentros con la Salud del diario El Correo. Encuentros con la Salud del Correo es una iniciativa para la formación, divulgación y promoción de la salud que cuenta con la asesoría científica de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y también con la asesoría científica de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco. También Encuentros con la Salud del Correo cuenta con la gestión y la organización de la agencia de comunicación Docor Comunicación. En esta ocasión, en la tarde de hoy, vamos a abordar un tema de gran interés como es el cáncer de mama y, en concreto, vamos a tratar cómo es la detección del cáncer de mama de mano de una experta, de la doctora Begoña Olartecoetxea, ginecóloga de la Clínica Universidad de Navarra, quien nos va a dar las claves de la detección precoz del cáncer de mama y su importancia. Esperamos que disfruten de la conferencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Begoña Olartecoetxea, soy ginecólogo, como han dicho, y trabajo en la Clínica Universidad de Navarra, pero bueno, lo más importante es que soy de Bilbao. Y entonces pues estoy muy contenta de estar aquí en casa. Por si acaso no había mucho quórum, viene mi familia, digo así por lo menos alguien hay. Y bueno, pues espero que les pueda aclarar alguna cosa que igual, bueno, puedan tener alguna duda sobre este tema al que me dedico. El cáncer de mama, ya saben que es una patología, es la enfermedad cancerígena más frecuente en mujeres en todo el mundo. Esto tiene importancia. Muchas veces cuando hablamos de enfermedades hacemos mucha diferencia o hay diferencia entre la prevalencia de las enfermedades en países en vías de desarrollo o en países desarrollados como el nuestro. En el caso del cáncer de mama, la prevalencia es universal y en todo el mundo, sean países ricos o países pobres, es la enfermedad más prevalente en las mujeres, la enfermedad cancerígena más prevalente en las mujeres. Como ven, en función de la tonalidad del azul, aquellos más oscuros son aquellos donde más incidencia tiene esta enfermedad, entre los que nos encontramos. Hay países, como ven, más África, Asia, que tienen menor incidencia, principalmente porque son pacientes que fallecen más jóvenes y tienen otro tipo de patologías. Sin embargo, aunque es muy incidente, en este otro esquema vemos la mortalidad. Y aquí es al contrario. Los países más oscuros son aquellos donde tiene una mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama y nosotros, afortunadamente, estamos bastante clarito, de los más claritos, porque afortunadamente es una enfermedad que, en general, luego podemos matizar, tiene buen pronóstico y, sobre todo, cuando la detectamos de forma precoz. Es una enfermedad muy mediática, ¿no? Todos los días estamos viendo en el periódico mujeres famosas que comentan que han tenido cáncer de mama, o, por ejemplo, la segunda, Angelina Jolie, ella contó que tenía una alteración genética que la predisponía a desarrollar un cáncer de mama con alta probabilidad y se iba a someter a una cirugía para reducir este riesgo. O bueno, otras mujeres famosas que cuentan su evolución en esta enfermedad. Sin embargo, no es una enfermedad moderna, es una enfermedad que ha estado con la humanidad desde el principio. Y uno de los primeros textos médicos que tenemos en la historia, este texto de medicina egipcio de hace ya 4.000 años, en él ya se hablaba del cáncer de mama como una enfermedad que en aquel momento trataban con cauterización y que en aquel momento no tenía solución. Avanzando en la historia, también Miguel Ángel hizo, por ejemplo, esta escultura donde la modelo tiene un cáncer de mama, lo podemos ver en la retracción de la mama izquierda, con lo cual, bueno, es una enfermedad que siempre ha sido prevalente. Pero es verdad que últimamente vemos este tipo de imágenes o de titulares muy impactantes en los medios. Por ejemplo, este que dice: en España, de 2012 a 2018, ha aumentado un 30% los casos diagnosticados de cáncer de mama. Con estos datos podemos decir, bueno, estamos ante una epidemia, ¿no? Parece que es muy frecuente y de hecho es así. De hecho es así porque sabemos que una mujer de cada 8 va a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida, o vamos a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de nuestra vida.
Entonces se nos plantean estas tres preguntas a las que nos dedicamos a la medicina, a la promoción de la salud y a intentar curar las enfermedades cuando aparecen. La primera de ellas, que es en lo que hasta ahora los médicos siempre intentábamos curar enfermedades. Ahora estamos yendo un paso más adelante y el objetivo que tenemos es prevenirlas, intentar que no aparezcan. Entonces este es el primer punto. ¿Podemos prevenir el cáncer de mama o no? El segundo punto, en caso de que no podamos prevenirlo, o sí, ¿podemos mejorar el diagnóstico? Y por último, ¿podemos mejorar el pronóstico? Durante los próximos minutos vamos a intentar responder a estas preguntas. La primera de ellas, ¿se puede prevenir? Pues para saber si se puede prevenir tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama. Hay una larga lista, voy a ir hablando de cada uno de ellos. Algunos de ellos no son factores de riesgo, y algunos de ellos son mitos, bulos que se comentan y que voy a intentar responderles ahora en este momento. El primer factor de riesgo más importante, aunque es evidente, es ser mujer. El 99% de los tumores que detectamos son en mujeres y solamente un 1% de los casos se producen en hombres. Y como les comentaba anteriormente, 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar esta enfermedad. El siguiente punto es la edad. A mayor edad de las pacientes, mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Antecedentes familiares, por supuesto. Aquellas pacientes, voy a hablar sobre todo en femenino, porque es una enfermedad prevalentemente femenina. Aquellas pacientes que tienen familiares, sobre todo de primer grado, que han presentado un cáncer de mama, madre, hermanas, hijas, abuelas, tienen mayor riesgo de desarrollarlo. Mutación genética, lo que les comentaba antes de Angelina Jolie. Hay algunas pacientes que tienen estas alteraciones genéticas. En el caso de esta actriz, tiene entre un 50 y un 80% de riesgo de desarrollar un cáncer de mama durante su vida. Hablamos a continuación del tiempo fértil de las pacientes. Sabemos que cuanto más tiempo esté sometida a estrógeno una mujer, más riesgo tiene de desarrollar un cáncer de mama. Por lo tanto, cuanto antes tenga la primera regla y cuanto más tarde tenga la menopausia, más tiempo va a estar expuesta a estrógenos y mayor será su riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Por esto mismo, el número de hijos son un factor protector. ¿Por qué? Cuando una mujer está embarazada, no tiene reglas y por lo tanto eso la protege. La lactancia actúa de la misma forma. Mientras una mujer lacta, habitualmente tampoco tiene reglas y eso también la protege. Me he dejado la edad que tiene la madre en el primer hijo. ¿Por qué? Porque es especialmente importante cuánto tiempo está la mama sometida a estrógeno antes de desarrollarse para lactar. Es decir, cuando una mujer llega a la pubertad, se desarrolla el tejido mamario y se queda en una situación de stand-by esperando para lactar, cuando tiene su primer hijo. Es muy importante este tiempo. Cuanto más corto sea este tiempo, cuanto menos tiempo esté la mama esperando a lactar, mejor, menos riesgo tiene de hacer un cáncer de mama. Y lo que se ha demostrado es que es un factor protector tener el primer hijo antes de los 21 años, que en nuestras sociedades, bueno, pues es algo que no va con los tiempos, pero bueno, es lo que sabemos. La anticoncepción hormonal, la píldora, también hay mucha duda, mucha pregunta en este punto, ¿no? ¿La píldora aumenta el riesgo de cáncer de mama? Pues no. Se pensó, quizás con las primeras píldoras que surgieron en los años 50, 60, que la dosis hormonal era muy alta, sí, pero con las píldoras actuales no se incrementa el riesgo de cáncer de mama en general. Y el tratamiento hormonal sustitutivo, ya saben que es aquella terapia hormonal que ponemos en aquellas pacientes que cuando llegan a la menopausia desean seguir con un estímulo hormonal. El tratamiento hormonal sustitutivo sí que incrementa el riesgo de cáncer de mama, porque como decimos, vamos a aumentar el estímulo estrogénico de este tejido y esto sí que hemos visto que impacta. Haber recibido radioterapia previamente, por ejemplo, pacientes que hayan tenido un linfoma o que por otro motivo hayan tenido que recibir radiación en el pecho, quizás durante la infancia, esto es un factor de riesgo que se asocia claramente a mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. El sujetador, que también se ve pues en redes sociales, en internet, no, el llevar sujetador no es un factor de riesgo para tener un cáncer de mama. El desodorante, otra de las preguntas que muchas veces nos hacen las pacientes, tampoco. El utilizar desodorante no ha demostrado aumentar la incidencia de tumores de mama. ¿Por qué surge quizás esta pregunta del desodorante? Muchas veces decimos, los médicos,
Cuando vaya usted a hacerse la mamografía, no se ponga desodorante ese día. ¿Por qué decimos esto? La mamografía es una técnica de radiología y, entre otras cosas, permite detectar las microcalcificaciones que hay en el tejido. Hay algunos desodorantes que incluyen partículas de talco en el spray. Entonces, cuando una mujer se ha puesto este tipo de desodorantes y se hace una mamografía, podemos tener falsas imágenes, o sea, interpretar los talcos como microcalcificaciones cuando realmente no lo son. Por eso decimos, el día que se haga la mamografía no se ponga desodorante, pero no porque sea malo, sino para no interferir en la imagen, ¿no? El tener una lesión precancerosa previa también aumenta el riesgo de que la mujer tenga un cáncer. Es decir, que a una mujer que le hayamos quitado una lesión precancerosa, esa lesión evidentemente está quitada y nunca le dará guerra, pero el haber padecido esa patología le aumenta el riesgo de poder tener otro desarrollo en esa mama o en la otra. El tabaco, pues será de las pocas veces en las que no digamos que el tabaco es malo para esto, para el cáncer de mama. El tabaco no tiene influencia, no influye ni aumenta ni disminuye la probabilidad de hacer un cáncer de mama. No quiere decir que hay que fumar, pero bueno, en este caso no afecta. El alcohol, sin embargo, sí. Sí que hay una relación entre la ingesta alcohólica y el desarrollar la enfermedad. Y por último, los tres últimos puntos, dieta, obesidad y actividad física, están relacionados evidentemente y son muy importantes y cada vez lo vemos más. O sea, cada vez se demuestra con mayor fuerza, con mayor rotundidad. Una dieta, sobre todo, estos tres puntos son muy importantes en la postmenopausia, ¿vale? Cuando una mujer ya está en menopausia, por encima de los 50 años de media. Una dieta, bueno, lo que ya sabemos, rica en verduras, frutas, pescado, es protectora, mientras que una dieta rica en grasa, carne roja, productos industriales, bollería, aumenta la incidencia de cáncer de mama. Es verdad que esto está íntimamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad, por lo cual puede haber factores de confusión. Pero sí que se ha visto que en pacientes, que hubo tanto debate con la carne roja, pacientes que tenían una dieta con mucha carne roja y hacían un cambio a más carne blanca, disminuían su riesgo de hacer un cáncer de mama. Pero ya digo, muchas veces estos cambios no son aislados, sino que van junto con otras medidas de salud, por ejemplo, el perder peso. La obesidad, ¿por qué es un factor de riesgo? Porque en la grasa, en el tejido graso periférico, se produce una hormona similar al estrógeno. Y, por lo tanto, el estímulo continuado de este estrógeno o este tipo de estrógeno en el tejido mamario aumenta el riesgo de que pueda malignizar. Y la actividad física también estamos demostrando ya que disminuye tanto la incidencia de cáncer de mama como la recidiva, el que pueda volver a salir una vez lo ha presentado una paciente. Entonces, cada vez incidimos más en las pacientes que no lo han tenido, que no han tenido cáncer de mama, que hagan actividad física. ¿Qué es actividad física? Pues dices, bueno, yo voy a ir al gimnasio porque tengo mal la rodilla, no pasa nada, hay opción B. Bastaría con caminar por lo menos 150 minutos por semana, 2 horas y media por semana, sería suficiente. O bien hacer actividad vigorosa, física, zumba, spinning, pues también 2 o 3 veces por semana. Actividades más cortas, pero intensas. Entonces, si ponemos esto ordenado, veremos que hay tres columnas. Aquellos factores de riesgo que no podemos modificar, que vienen con nosotras y con eso tenemos que jugar, el ser mujer, la edad, los antecedentes familiares, el tener o no una mutación genética, la edad de la primera regla, de la menopausia, de haber padecido una lesión precancerosa o haber recibido radioterapia en la infancia o en la juventud. No podemos, eso es con lo que vamos, no podemos cambiarlo. Como decíamos, hay algunos factores que no tienen influencia, la anticoncepción hormonal, el sujetador, el desodorante o el tabaco, pero hay otros que son modificables, que ahí sí que podemos incidir y ahí es donde tenemos como médicos que intentar educar a nuestros pacientes para disminuir su riesgo. El número de hijos y la edad del primer hijo, pues bueno, tampoco es muy modificable, pero bueno, vamos a dejar de tener más o tener menos hijos para modificar esto. El tiempo de lactancia sí, tenemos que intentar favorecer o animar a las madres a que den lactancia. No solo por esto, sino por otra serie de cosas. Como ya saben, la lactancia materna mejora la inmunidad de recién nacido, mejora también para la propia paciente que ha dado a luz que el útero se involucione antes y tenga menos sangrado en el puerperio después del parto.
También hay estudios que hablan de un mejor apego inmediato en el momento del nacimiento. Evidentemente, económicamente compensa. Bueno, todos son ventajas. Tratamiento hormonal sustitutivo, como comentaba, después de la menopausia, intentar limitarlo y darlo solamente en aquellas pacientes que lo necesitan. No hay que eliminarlo, hay pacientes que necesitan tratamiento hormonal sustitutivo y hay que dárselo, pero hay que explicarles también que su riesgo estará un poquito aumentado. Alcohol, intentar evitar, y dieta, actividad física y obesidad, lo que comentábamos. En este esquema vemos en el eje de abscisas, abajo, el índice de masa corporal. Y en ordenadas vemos el riesgo de tener un cáncer de mama. En el normopeso, el peso normal es lo que va de 20 a 25. Cuando vamos incrementando, cuando vamos aumentando la obesidad de las pacientes, se ve claramente cómo aumenta la incidencia de cáncer de mama. Está claramente demostrado. Entonces, en cuanto a conclusiones de esta primera pregunta, es decir, ¿podemos prevenir el cáncer de mama? Pues bueno, en gran medida no, la mayoría de los factores no podemos modificarlos, pero en algunos sí que podemos incidir. Y eso tenemos que explicarlo a las pacientes y tenemos que intentar mejorarlo si podemos. Fomentar la lactancia materna, limitar el tratamiento hormonal sustitutivo, fomentar una dieta equilibrada y la actividad física, limitar el alcohol e intentar evitar la obesidad. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Podemos mejorar el diagnóstico de la enfermedad? ¿Por qué es tan importante la detección precoz? La detección precoz es básica porque aquí vemos las tasas de supervivencia de las pacientes en función del estadio de la enfermedad cuando lo diagnosticamos. En estadio, hablamos de etapa 0, cuando es una lesión precancerosa, o en estadio 1, cuando la enfermedad está limitada a la mama, la tasa de supervivencia a 5 años, siempre que hablamos de tasas de supervivencia en medicina solemos hablar de 5 años, a 5 años del diagnóstico. En esos primeros estadios, etapa 0, etapa 1, la supervivencia es casi del 100%, con lo cual ahí es donde tenemos que intentar diagnosticar a nuestras pacientes. En etapa 2, la enfermedad, o sea, a los 5 años tendremos una supervivencia del 93%. En etapa 3, del 72%, y cuando estamos hablando de la etapa 4, es la etapa en la que la enfermedad es metastásica, ha afectado a otros órganos más allá de la mama y de la axila, la supervivencia disminuye hasta el 22%. Por lo tanto, nuestro objetivo es primero intentar modificar los factores que podamos y, si no, intentar diagnosticar cuanto antes la enfermedad cuando ha aparecido. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Pues como médicos, fijarnos mucho en estos factores no modificables de las pacientes e intentar personalizar su cribado. Cuando hablamos de cribado, hablamos de hacer una serie de pruebas a una paciente que no tiene síntomas para intentar diagnosticar una enfermedad en el estadio preclínico, o sea, antes de que dé síntomas, antes de que la paciente lo note. ¿Qué podemos hacer para favorecer la detección precoz? Hablamos de autopalpación, pedimos a la paciente que ella se explore el pecho. Normalmente le pedimos que lo haga cuando termina la regla. ¿Por qué? Porque antes de la regla el pecho es frecuente que tenga bultitos, nodulitos, y la paciente se puede preocupar sin necesidad. Cuando tenemos la regla el pecho normalmente se vuelve más blandito y es más fácil de explorar. Entonces, es verdad que la autopalpación no ha demostrado disminuir la muerte por cáncer de mama. Tampoco podemos dar falsos mensajes, ¿no? Pero es verdad que aquella paciente que se preocupa en explorarse todos los meses es normalmente una paciente que está más atenta al cuidado de su salud y acude a las mamografías cuando la llaman, o bueno, está pendiente. Entonces, hay que fomentar la autopalpación. Mamografía de cribado. Aquí nos vamos a detener un poco. ¿Qué es el cribado poblacional? Como digo, para poder hacer una prueba de cribado, por ejemplo la mamografía, por ejemplo la sangre oculta en heces, tiene que ser una prueba que sea coste eficiente, es decir, que sea una prueba relativamente barata, en una enfermedad relativamente prevalente, con unas molestias asumibles para la paciente, y todo esto lo cumple la mamografía. Navarra, que es mi provincia de adopción, fue la primera comunidad en comenzar a hacer mamografías a la población femenina, ¿no?
Hoy, afortunadamente, toda España está adherida a este programa de detección precoz. No hablamos de prevención del cáncer de mama con la mamografía, sino que hablamos de detección precoz, que es diferente. Y, en general, en España se criba a las pacientes entre los 45 y los 69 años o entre los 50 y 69 años, depende un poco de las comunidades autónomas. Y se cita a las pacientes cada 2 años. El implementar esta medida permitió disminuir la muerte por cáncer de mama en un 30%, que es muchísimo. Por lo tanto, hay que fomentar que las pacientes, o hay que animar a las pacientes a que acudan a esta llamada, a esta suerte que tenemos de detección precoz, que no tienen otros países, como veíamos en la primera diapositiva, para intentar detectarlo precozmente, tratarlo y curarlo. Nosotros en la clínica llevamos un programa un poquito diferente. Hacemos la primera mamografía entre los 35 y los 40 años, en pacientes, digamos, del montón. Estoy quitando aquellas con predisposición genética, paciente normal, estándar. Hacemos una primera mamografía entre los 35 y los 40 para tenerla de base. Y posteriormente, a partir de los 40 años, hacemos mamografías todos los años. Hacemos mamografía y ecografía. ¿Por qué? Porque hay muchas lesiones que se ven muy bien por mamografía, pero hay otras que se ven mejor por ecografía y viceversa. Son técnicas que se complementan, con lo cual intentamos hacer ambas. Y hasta los 69 años, nosotros somos partidarios de prolongarlas en el tiempo. ¿Por qué y cuándo? Bueno, no nosotros, todo esto lo hemos asumido después, lo hemos implementado después de estudiar diferentes opciones de cribado y nos parece que es el que más muertes evita por cáncer de mama. Entonces, ¿hasta cuándo tiene sentido hacer una mamografía a una paciente que no tiene síntomas? Pues hasta que tenga sentido tratarla. Es decir, tenemos una paciente de 80 años que está muy bien de salud, que tiene una vida activa, que sale con sus amigas, pues detectar a esta señora un tumor en un estadio inicial va a ser igual a curarla y que esta señora siga viviendo el tiempo que tenga. Al contrario, una paciente de 60 años, antes de llegar a los 69, que está en muy malas condiciones de salud por otro motivo, pues a esa señora igual la dejamos tranquila, ¿no? Porque no le vamos a aportar beneficio detectándole una lesión muy pequeñita porque tiene otra patología más importante. Y como decía, esto es el mamógrafo, que seguro que la mayoría de las aquí presentes conocen. El mamógrafo es un aparato de radiología, de rayos, en la que la paciente coloca el pecho sobre una plancha, el técnico le ayuda a colocarse y aquí viene la parte mala de la mamografía, se aplasta el tejido. Casi todas las mujeres dicen, esto se aplasta porque lo ha ideado un hombre. Si lo hubiera ideado una mujer, esto no sería tan molesto. Bueno, pues no, tiene su razón de ser. La mama, por la estructura que tiene todos los lobulillos de la mama confluyen en el pezón. De forma que en el pezón es una encrucijada, es como donde llegan todos los conductos, y para poder evitar la superposición de tejido, cuanto más aplastado y más separado esté el tejido, pues mejor se ve. Es la razón para poner presión para intentar que se disipe el tejido un poco. Y como bien saben las que se lo han hecho, siempre hacemos 2 proyecciones. Hacemos anterolateral y luego en oblicua. Precisamente por esto también, para que no haya superposición de tejidos que puedan generar o puedan provocar una duda de si hay una enfermedad o no, que se pueda ver mejor. Si en ambas proyecciones se ve una zona sospechosa, probablemente ahí haya algo. En cuanto el técnico de radiología hace la mamografía, ahora mismo ya saben que todas las mamografías son digitales, pasa a la sala donde está el radiólogo y recibe la imagen. Si en algunos casos, a pesar de tener 2 proyecciones, tiene duda, quizás pida una proyección ampliada. Esto lo digo porque cuando las pacientes son citadas cada 2 años para hacerse la mamografía y a veces se les vuelve a llamar, venga usted por favor para repetir alguna imagen, no quiere decir que es que han visto algo, a veces no se ha visto bien y es necesario una tercera imagen para ver si había algo o no. Y esto es tanto más frecuente cuanto más densa sea la mama. ¿Qué es la densidad mamaria? La densidad mamaria es la proporción de tejido glandular respecto al tejido graso del órgano, ¿no? Cuanto más joven es una mujer que está preparada para lactar, más proporción de glándula tiene que cuando ya está en menopausia, que la glándula se atrofia
y el órgano lo ocupa sobre todo tejido graso. El tejido graso es muy agradecido, se ve muy bien, porque el rayo pasa tranquilamente y no hay nada que lo pare. Cuando una mujer es joven y tiene mucha glándula, podemos ver interferencias y no estar claro. Por eso, en las mujeres jóvenes es tan importante una ecografía. La ecografía complementa muy bien las dudas que puedan surgir con una mamografía. Hasta que salió la tomosíntesis. ¿Qué es la tomosíntesis? La tomosíntesis es una mamografía, pero que se hace, este es el aparato de donde sale el rayo, y lo hace hace diferentes disparos. ¿Para qué? Para luego la imagen, cuando se le presenta al radiólogo, no se le presenta en un único plano, sino que se le presenta como en rodajas, de forma que si hay alguna lesión es más fácil de detectar, como se ve en esta imagen. La primera sería una mamografía en 2 dimensiones, en la que todo el tejido está comprimido en un único plano, y el segundo es una de estas rodajas donde se ve muy bien esa lesión que tiene esta paciente. Como digo, nosotros siempre hacemos una ecografía posterior para detectar algunas lesiones que hayan podido pasar desapercibidas. Y como les comentaba, hay que animar a todas las mujeres a que se lo hagan porque disminuye la mortalidad. Es relativamente frecuente también que algunas pacientes digan, no me voy a hacer la mamografía, no vaya a ser que me vean algo. Bueno, ese es el plan, ese es el punto, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y en las pacientes con predisposición genética, el caso más mediático fue Angelina Jolie, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, tenemos 2 opciones. Como sabemos, tienen un alto riesgo de hacer un tumor de mama, con lo cual, en vez de seguirlas cada 2 o cada año, en estas pacientes hay que seguirlas cada 6 meses. Y muchas veces combinamos la mamografía y ecografía con resonancia magnética, porque la resonancia magnética es la técnica que mejor nos permite ver tumores. Entonces la pregunta, ¿por qué no hacemos resonancia magnética a todas las mujeres? Pues porque es muy caro y no es coste eficiente. Para hacer una mamografía necesitamos entre 5 y 10 minutos. Para hacer una resonancia magnética hace falta media hora, coger una vía, pasar un contraste. Entonces, ¿a quién se les hace? A las pacientes que han tenido, tienen o van a tener un tumor. Han tenido durante el control, muchas veces hacemos resonancia, tienen, en ese momento hacemos una resonancia para estar seguros de que no hay más extensión que lo que hemos visto, y van a tener aquellas pacientes con alto riesgo oncológico. Otra opción que podemos plantear a estas pacientes, ya que son pacientes de muy alto riesgo de hacer un tumor, es si quieren hacerse una cirugía reductora de riesgo, como hizo esta actriz. ¿En qué consiste? Consiste en extirpar la glándula mamaria. Normalmente conservamos la piel, porque la piel no es mama, es piel que cubre la glándula mamaria, y se hace una reconstrucción inmediata. No es fácil tomar esta decisión. Si conocen a alguien en esta situación, es una decisión complicada. No les había dicho antes que la inmensa mayoría de los tumores de mama son esporádicos, no son familiares. Los tumores de este tipo, los tumores genéticos que decimos, los que son heredados, solamente representan entre el 5 y el 10% de todos los que vemos. Entonces, este segundo punto, ¿cómo podemos mejorar la detección precoz de nuestras pacientes? Pues sobre todo concienciando a la paciente de los riesgos que tiene ella en concreto, aquellos que no son modificables, e intentar que modifique los que sí que puede modificar. Fomentar la autopalpación, animarla a que vaya a la mamografía de cribado, y si tiene la mala suerte de ser una paciente portadora de una mutación genética, primero comprobarlo haciendo el estudio genético, y segundo, si se confirma, pues o bien un control estrecho semestral o bien una cirugía reductora de riesgo. Y por último, ¿cómo podemos mejorar el pronóstico de las pacientes a quienes diagnosticamos? ¿Podemos mejorar el pronóstico o no? Afortunadamente sí. Como les decía, cuando hablamos de pronóstico a 5 años, ya vemos que en los últimos 20 años el pronóstico global ha pasado del 78% al 86% en la actualidad. Siempre es muy plato de mal gusto para nosotros tener que dar esta noticia cuando ocurre con nuestras pacientes, pero es verdad que es de los pocos tumores donde podemos dar también una esperanza tan alta, ¿no? Es de los tumores con mejor pronóstico. Con lo cual, y probablemente esto, lógicamente, vaya mejorando con los años. ¿Por qué ha mejorado el pronóstico de la enfermedad? Pues primero, sobre todo, por el diagnóstico precoz, como veíamos, y segundo, por los diferentes puntos donde podemos incidir. Diagnóstico rápido, cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, preservación de la fertilidad, que ahora vamos a ir viendo. El diagnóstico rápido es básico. Es verdad que cuando una paciente vaya a su mamografía
y la citen a las 2 semanas y luego le hagan la biopsia a las 2 semanas, le den el resultado a las 2 semanas, probablemente no cambia, cuando lo hacemos en menos de 2 meses, no cambia el pronóstico de esta paciente. Pero el sufrimiento que tiene esta paciente durante esos 2 meses de pruebas y esperas, bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Tengo la suerte de trabajar en un hospital en el que esto lo hemos podido, bueno, hacer unos tiempos rápidos, y desde que una paciente viene asintomática, una paciente que viene a un control, que ya no sabe que tiene nada y nosotros tampoco, hasta que empezamos el tratamiento pasa menos de 1 semana. Es un tiempo, bueno, muy aceptable. La paciente, vamos a imaginar, viene un lunes a la consulta, le hacemos su mamografía y su ecografía. Si durante la ecografía el radiólogo que se la está haciendo ya ve alguna lesión sospechosa, ese mismo lunes le hará una biopsia. 2 días después, el miércoles, tendremos el resultado. Y ese mismo miércoles se plantea qué tratamiento necesita la paciente. Si el tratamiento es quirúrgico, al día siguiente la estamos operando. Ese mismo miércoles haría los controles preoperatorios y controles de extensión y el jueves la estamos operando. Si por el contrario necesita quimioterapia, lo mismo, hablaríamos con oncología, organizaríamos el plan de tratamiento de la paciente y el jueves podríamos empezar. En cuanto a la cirugía, hemos mejorado también las técnicas quirúrgicas en los últimos años. Hace 30 años, tumor de mama era casi equivalente a mastectomía, a tener que extirpar el pecho. Y en los años 80, el doctor Veronesi, que trabajaba en Milán, teníamos la suerte de que antes los médicos eran más completos que nosotros. Yo soy ginecólogo y sé mucho de ginecología, pero no sé casi nada de lo demás. El doctor Veronesi era oncólogo, era patólogo, era cirujano, era un poco todo. Entonces, él operaba, él miraba el microscopio y él se dio cuenta que, como les decía antes, en la mama confluyen todos los lobulillos de la mama, pero el lobulillo, o sea, la parte de la mama que está abajo, nada tiene que ver con la que está arriba. Son estructuras diferentes que confluyen, son como los gajos de una naranja, ¿no? Que están diferenciados. Entonces, él empezó a plantear, bueno, si una paciente tiene una lesión en una zona de la mama, quizás no necesite que le quite toda, quizás no le vaya a aportar nada. Y su grupo fue el primero que demostró que la supervivencia era la misma, quitando toda la mama o quitando solamente una parte y radiando posteriormente. Evidentemente, la mayoría de pacientes prefieren esta segunda opción, quitar la parte enferma del pecho y posteriormente recibir radioterapia. Y bueno, gracias a eso, hoy la mayoría de pacientes se pueden tratar de esta forma. Intentamos hacer cicatrices. Ahora tenemos muy en cuenta también la parte estética, la parte cosmética de la intervención. Por supuesto que no es lo más importante es la seguridad oncológica, pero bueno, también cuenta, ¿no? Por eso intentamos utilizar incisiones poco visibles o escondidas. El límite periareolar o el surco submamario o la línea de la axila. Y en los últimos 10-15 años ha mejorado mucho la cirugía que llamamos cirugía oncoplástica. ¿Esto qué es? Sería aplicar técnicas de cirugía plástica para resecar tumores que de otra forma no se podrían resecar manteniendo el pecho. Por ejemplo, esta paciente que tenía una lesión, y sobre todo cuando son más superiores más, esta paciente que tiene una lesión en esta zona de la mama, que es una zona donde hay poco tejido, hasta hace unos años hubiera obligado a hacer una mastectomía. Haciendo una gran intervención en la que quitamos mucha mama, esto sería el tipo de incisión que hacemos en una reducción mamaria. Entonces, si tenemos la suerte de que nuestra paciente tiene un tejido mamario suficiente, podemos quitar la lesión con mucho tejido, o sea, con seguridad oncológica total, y de hecho ofrecerle a la paciente un resultado estético muy bueno. Muchas veces hacemos la misma intervención en la mama contralateral, en la mama sana, de forma que la paciente termina con una reducción mamaria bilateral y con seguridad oncológica total al haber quitado con márgenes suficientes la patología. Quizás no se ve muy bien desde atrás. Esto es una reconstrucción con DIEP. Esta es una paciente a la que no se le podía conservar la mama, tuvimos que hacer una mastectomía, pero en el mismo acto quirúrgico se reconstruyó. Una de las técnicas quirúrgicas que utilizamos es reconstrucción con DIEP. ¿Esto qué es? Sería hacer un autotrasplante en la propia paciente. En esta paciente, ¿qué se ha hecho? Si se fijan, aquí se ve una
unas cicatrices así. A esta señora se le hizo su mastectomía y luego en su abdomen se le hizo una incisión, que es lo que tienen ahí, eso es piel de su abdomen, y se ha cogido la grasa de su abdomen. De forma que el tejido que ahora tiene en la mama es realmente el panículo adiposo, la grasa que ella tenía en el abdomen. En la tripa queda una cicatriz como una cesárea grande, como una abdominoplastia, y el nombre es un poco feo porque lo llamamos colgajo. Colgajo es todo aquel tejido que tiene un pedículo vascular, ¿no? Una arteria y una vena. Se autotrasplanta a la parte superior de la paciente y se anastomosa, se une, se cosen los vasitos, la vena y la arteria, a las arterias de la parte torácica, para que ese tejido pueda seguir nutrido y pueda vivir. ¿Qué ventajas tiene esto respecto a, por ejemplo, una prótesis? Porque evidentemente es una cirugía mucho más complicada, esto es microcirugía, mucho más larga y mucho más cara que poner una prótesis. Pero esto no tiene fecha de caducidad. Una prótesis a veces se encapsula, a veces se rompe, a veces hay que cambiarla, mientras que esto es tejido de la propia paciente, con lo cual no le va a producir rechazo. Como es tejido suyo vivo, si la paciente engorda, engordará ambos pechos. Si adelgaza, lo mismo. Con el paso de los años, la fuerza de la gravedad actuará en ambos lados por igual, con lo cual son técnicas que las pacientes agradecen cuando podemos hacerlas. Quimioterapia. Hemos pasado afortunadamente, hace 30 años, cuando una mujer tiene un tumor de mama, el plan curativo era muy agresivo. Decíamos, vamos a darle a esta paciente todo lo que pueda soportar, ¿no? Vamos a darle quimioterapia, radioterapia, todo lo posible para curarla. Hoy en día no, hemos cambiado totalmente el paradigma. Hoy en día vamos a darle lo mínimo que la cure. Y la quimioterapia, gracias a la mejoría también en anatomía patológica, es muy, muy, muy dirigida. En función de las características moleculares de las células de la paciente, se utilizarán unos fármacos u otros, con una pauta u otra. Los pacientes tendrán sus ciclos de quimioterapia cada 3 semanas, otras los tendrán semanales, algunas acabarán en 4 meses, otras necesitarán 1 año de tratamiento, todo es muy personalizado. Y en algunos casos no sabemos si la paciente se va a beneficiar o no de quimioterapia. ¿Por qué damos quimioterapia? Que quizás es la pregunta. ¿Y por qué no a todas las pacientes les damos quimioterapia? Cuando tenemos una enfermedad local en la mama, tenemos que intentar saber qué riesgo tiene esta paciente con el tiempo, a los 3, 6, 12 años, qué riesgo tiene esta paciente de que alguna de esas células haya quedado en su cuerpo y dentro de ese tiempo pues pueda volver a salir, por ejemplo, en el hígado, como una metástasis, o en el cerebro, y esto es realmente lo peligroso, ¿no? No tanto la parte de la mama, como la mama es fácil de operar, se puede vivir sin mama perfectamente, entonces el punto está en saber qué pacientes tienen riesgo de hacer una metástasis pasados unos años. Eso nos lo va a decir el tipo de células que son. Y si son células agresivas, si son células que tienden a volver a salir, en esas pacientes es en quienes tendrá sentido dar quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento que damos intravenoso para que vaya por todo el organismo y si se encuentra con alguna célula de este tipo, acabe con ella y de esta forma no vuelva a salir pasado un tiempo. Por eso quimioterapia no damos a todas las pacientes y también por eso cuando hay que darla, ahora mismo es el primer tratamiento que hacemos. Parece que cuando una mujer tiene un tumor de mama lo primero que quiere hacer es quitárselo. Tiene sentido, pero le tenemos que explicar que lo grave para ella no es lo que tiene en la mama, es lo que pueda tener que no estamos viendo ahora. Por eso el primer tratamiento en estos casos, cuando hay que dar quimioterapia, es primero la quimioterapia y después ya la operaremos. Eso también nos permite, al tener todavía la lesión en el pecho, ver cómo reacciona a los fármacos que le estamos poniendo. Lo normal cuando ponemos un quimioterápico adecuado es que la lesión se reduzca y eso da mucha tranquilidad también, tanto al médico como a la paciente, porque ella está viendo, bueno, si esto que mide 2 centímetros se está reduciendo, si tuviera algo en otra parte del cuerpo que no somos capaces de ver, también estará eliminándolo. Entonces tenemos esa parte de ese control in vivo. Sin embargo, en algunos casos hay lesiones que no está claro si se van a beneficiar de la quimioterapia y la quimioterapia no es agua. Entonces, para estos casos concretos podemos pedir unos estudios de este tipo donde nos van a predecir el beneficio esperado de recibir una quimioterapia. Por ejemplo, esta paciente
decimos en amarillo o en gris es lo que ocurriría con ella, el riesgo de recurrencia que tiene, el riesgo que tiene de que le vuelva a salir la enfermedad, en gris, si no se da quimioterapia, esta curva. Y en amarillo, esa misma paciente, el riesgo que tiene de que le vuelva a salir si sí recibe quimioterapia. Esto es en años, ¿no? O sea, en el índice. Entonces, cuando ambas curvas se separan mucho, es que la paciente se va a ver muy beneficiada de recibir quimioterapia. A esa paciente se lo propondremos. Si ambas curvas son muy paralelas, pues quizás no merece la pena. Un ejemplo, a una paciente le decimos, mire, si usted no se pone quimioterapia, lo esperado en su caso sería que usted por ejemplo, de 100 pacientes que tienen su tumor, pues 95 estén vivas dentro de 5 años. Y si usted se pone quimioterapia, en vez de 95 van a ser 96. Bueno, pues uno valora si ese beneficio le merece la pena o no recibir el tratamiento, porque el tratamiento también deja sus secuelas en el corazón, en los riñones, entonces, bueno, pues hay que valorarlo. Radioterapia. La radioterapia, como digo, se da a nivel local en aquellas pacientes en quienes conservamos la mama, que afortunadamente son la mayoría en el caso del diagnóstico precoz. La radioterapia es una especie de placa de tórax que hacemos durante unas semanas para que si ha quedado alguna célula cercana, pues acabemos con ella, ¿no? Hace una especie de fibrosis en ese tejido y reduce muchísimo el riesgo de recidiva local. Así como la quimioterapia es para la recidiva a distancia, la radioterapia es para la recidiva local. Cuando tenemos tumores pequeños, de buen pronóstico, en pacientes de una determinada edad, por encima de 40 años, podemos ofrecer un tipo de radioterapia que se llama braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia? La braquiterapia consiste en dejar durante la intervención, me voy a poner una foto, antes he preguntado a gente de comunicación si no era muy espantosa, me han dicho que no, que se puede poner, si es espantosa la quito. Entonces, esto sería la braquiterapia. ¿En qué consiste? Esta paciente está con los paños verdes porque estamos en quirófano y yo creo que se ve que tiene unos cables que entran por aquí, atraviesan todo el tejido mamario y salen por aquí. Esta paciente, quizás lo vean, tiene la incisión periareolar, ¿vale? Entonces, estos catéteres se dejan dentro del tejido de la mama. Al día siguiente de la intervención, o bueno, a los 5 días de la intervención realmente, que ya tenemos el resultado definitivo de anatomía patológica, estos catéteres se conectan a la máquina de radioterapia y la radiación va desde dentro hacia afuera. Esto es un corte de escáner en el que se ven los cables seccionados y el oncólogo radioterápico va a decidir desde dónde hasta dónde quiere emitir radiación y con estas líneas rojas y naranjas calcula la dosimetría. Esto que nos permite hacer una radiación mucho más dirigida y con menos toxicidad. Cuando hacemos una radioterapia convencional, evidentemente la piel, que como les decía antes no es mama, es piel, recibe toda la radiación. Sin embargo, cuando lo hacemos de esta forma, la radiación principal va a lo que queremos, al objetivo, al tejido mamario, y la piel intentamos que quede fuera para que no sufra. Esto no se puede hacer en todos los casos, pero en muchos sí, en muchos sobre todo de los de diagnóstico precoz, y esto se llama braquiterapia. La braquiterapia, además del efecto directo que tiene desde dentro, tiene la ventaja que en vez de darlo durante varias semanas, lo damos en 2 días. Y el resultado es exactamente el mismo al de la radioterapia convencional, en los casos que, como les digo, son los casos seleccionados en los que se puede aplicar. Con lo cual, la parte logística también mejora mucho. Inmunoterapia, bueno, esto todavía son técnicas que están desarrollándose. Hay uno de los campos, bueno, uno de los ensayos o de las líneas de investigación que más estamos haciendo en la clínica es esta, inmunoterapia desde oncología. Y, por ejemplo, para que me entiendan, una de las cosas que estamos haciendo, o que están haciendo los oncólogos, es vacunas contra el propio tumor de la paciente. ¿Esto cómo es? Cuando tenemos, por ejemplo, el virus de la gripe, ¿qué hacemos? Cogemos el virus, lo rompemos en trocitos y esos trocitos los inyectamos en el paciente para que el sistema inmune reconozca esa cápsula, que no es virus, por eso decimos que con la vacuna de la gripe uno no puede coger la gripe. Entonces, el sistema inmune del paciente se desarrolla, se activa,
y está preparado, de forma que si en algún momento entra en contacto con el virus, el sistema ya está preparado y lo ataca rápidamente y no enferma. Con esta misma idea se han desarrollado vacunas contra los tumores, es decir, nosotros operamos a la paciente, cogemos ese tumor y lo rompemos, os lo estoy diciendo así un poco para que se entienda, lo rompemos y esas células malas las ponemos en contacto con las células dendríticas de la paciente, con células del sistema inmune de la paciente, de forma que el sistema inmune de la enferma reconozca como extrañas esas células y si en algún momento volvieran a aparecer, pueda atacarlas y evitar que crezcan y evitar recidivas. Esta técnica la estamos haciendo en los tumores de peor pronóstico, en los tumores más agresivos. Llevamos ya unos 5 años con esta línea de investigación y ya podemos decir que los resultados pronósticos de las pacientes que han recibido este tratamiento es mejor en ese grupo que en las que no lo han recibido. Evidentemente no es de 100 a 0, ni lo contrario, pero sí que se ven diferencias significativas entre las que no y las que sí están utilizando estas técnicas. Por último, hablaremos de la preservación de fertilidad. Cada vez es más frecuente encontrar pacientes a quienes diagnosticamos un cáncer de mama, pacientes que aún no han tenido hijos o que no han tenido todos los hijos que querían tener, principalmente por el retraso en la maternidad, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando damos un tratamiento quimioterápico, como decíamos, afecta o ataca sobre todo a las células que se están reproduciendo, unas de ellas son los óvulos. Y puede ocurrir que después de un tratamiento quimioterápico la reserva folicular, la reserva ovárica de la enferma disminuya. Por eso, en las pacientes jóvenes que no han tenido hijos o todos los hijos que querían tener, les proponemos, si lo desean, preservar óvulos para cuando acaben todo su tratamiento, en el caso de que los necesiten, los tengan ahí. Y por último, quería también comentarles los casos que, por desgracia, también vemos con mayor incidencia que hace años, que es el cáncer asociado al embarazo. Por el mismo motivo, por retrasar la edad de maternidad, ahora mismo en uno de cada 3.000 embarazos, la paciente se le diagnostica durante el mismo de cáncer de mama. Fue muy mediático Marian Suárez, que acudió a la clínica cuando estuvo en esta situación, y de hecho la clínica fue un centro pionero en este tipo de terapias, ¿no? Marian Suárez llegó embarazada de su hijo con un pronóstico malo, le habían dado, tenía un pronóstico de 3 meses porque era una paciente metastásica, un estadio 4, y en la foto de la derecha está la misma paciente en la comunión de su hijo entiendo que con 8 años. Posteriormente falleció, por supuesto, ya lo sabemos, pero bueno, esta paciente yo creo que abrió mucho el campo también de la población general a entender que cáncer y embarazo no es obligatorio que pase por aborto y tratamiento. Hoy ya está muy demostrado que el interrumpir el embarazo no mejora el pronóstico de la paciente y que una paciente embarazada puede recibir quimioterapia. Esto suena sorprendente porque muchas veces las embarazadas no toman ni aspirina, ni ibuprofeno, ni paracetamol, por si acaso, y sin embargo estamos hablando de dar quimioterapia. Bueno, pues en los casos en los que es necesario se puede y se debe dar, y la verdad es que los casos que tenemos registrados en la clínica, pues bueno, los resultados han sido buenos. ¿Son niños que nacen perfectos? Bueno, perfectos. Son niños que suelen nacer con menor peso que los niños que evidentemente sus madres no reciben quimioterapia durante el embarazo. Son niños que habitualmente también los ginecólogos adelantamos el parto, porque son pacientes que necesitan otros tratamientos también, con lo cual a veces no dejamos que lleguen hasta el 9º mes de embarazo, en el 6º, 7º, 8º adelantamos el embarazo, porque lo que sí que no es compatible es el embarazo con la radioterapia. Y bueno, es importante, por supuesto, tratar o favorecer la vida del hijo, pero evidentemente tenemos que tratar y bien a la paciente, a la madre. Entonces, conclusiones de esta charla. El tumor de mama, el cáncer de mama, es el tumor maligno más frecuente en mujeres de todo el mundo. Afortunadamente, el pronóstico es muy bueno cuando lo detectamos en estadios iniciales. Es muy importante concienciar a las mujeres sobre sus factores de riesgo personales para que puedan actuar sobre ellos. Animarlas a que acudan a las mamografías de cribado. Los tratamientos, pues son ya muy personalizados y es básico
seguir y fomentar la investigación en este campo. Esto es todo. Ya nos hemos ido de hora. Vamos bien. Bueno, pues vamos a dar las gracias a la doctora Begoña Olartecoetxea por su magnífica conferencia y a ustedes también por haber acudido a Encuentros con la Salud. Y no hemos terminado aquí. Vamos a abrir un turno de preguntas, no sin antes comentarles que tienen este cartón en su sitio por si les puede interesar solicitar más información acerca del diagnóstico precoz del cáncer de mama. Si así lo desean, por favor, rellénenlo y pueden dejarlo al terminar encima de la mesa. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Voy a bajar donde están ustedes y, por favor, quien quiera preguntar, que levante la mano. Hola. Hola. Me ha parecido entender que recomendabas hacer mamografías anuales, no sé a partir de qué edad, si de los 50, por ejemplo, sería mi caso. Me ha extrañado porque, no sé, yo creo que la tendencia es a distanciarlos un poco más. Entonces, ¿nos animas a eso, a que lo hagamos anualmente? Sí, ha habido diferentes formas de estudiar, ¿no? que ocurre con diferentes formas. Cuándo empezar, cada cuánto hacerlas y hasta cuándo mantenerlas. Entran varias cosas. O sea, una cosa es el cribado poblacional, o sea, lo que los estados pueden asumir también económicamente. Y otra cosa es lo ideal. Lo ideal, lo que más muertes previene, lo que más muertes evita, es la mamografía anual a partir de los 40. ¿Hasta cuándo? Lo que se estudió es hasta 7 años antes de la esperanza de vida de la paciente. Es decir, que si una mujer, no sé, pues si tiene 90 años y entendemos que la paciente, pues igual dice, pues hasta aquí. Pero nosotros, una paciente que está sana, que está bien, hacemos mamografías durante toda su vida de forma anual. También hay un punto que muchas veces se comenta, el riesgo de la radiación de la mamografía, ¿no? Que si tiroides, por supuesto, tiene radiación, claro que sí, como otras tantas cosas, como coger el avión, como ir a la playa. Y, desde luego, el riesgo-beneficio, sin duda, compensa, sin duda. Kaixo, Begoña. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Parece ser que es una patología que, evidentemente, es enormemente frecuente en las damas, pero también existe en los varones. ¿Qué proporción existe en ese caso? Porque yo ya he conocido a algún varón que lo ha sufrido. ¿Qué resultados da luego todos los tratamientos a niveles orgánicos en el caso del varón? O sea, de alguna manera, las afecciones que pueden darse, puesto que lógicamente la constitución es bastante diferente orgánicamente por parte de cada uno de los sexos, ¿en qué medida se nos presenta precisamente al varón unos resultados que verdaderamente habría que contemplar también? Y es curioso. Parece ser que en el caso de varones no se recomienda nunca hacer una prueba en esa línea. Sí. Y esto es algo que habría que contemplar también. El cáncer de mama en el varón, el cáncer de mama en el varón representa 1 de cada 100 cánceres que diagnosticamos. Como comentaba al principio, una prueba de cribado tiene sentido cuando la incidencia de la enfermedad es X. Afortunadamente para los varones, el tumor de mama no es una enfermedad muy prevalente y en este grupo de pacientes el riesgo-beneficio no sale a favor de ellos. Es decir, habría que hacer muchísimas mamografías de hombres para detectar al varón que tiene el tumor. Y no compensa, no sé si me explico. Es verdad que en el varón, por el tipo de glándula que tiene, al ser más pequeña, se palpa más fácil, se palpa antes. Y en el varón también, por el tipo de anatomía que tienen, el cambio que hay respecto a la mujer es que el cáncer de mama en el varón siempre conlleva una mastectomía. Cuando detectamos un cáncer de mama en un varón, lo primero que tenemos que pensar es que este señor tiene una mutación genética. Por eso, todo varón con cáncer de mama, se preguntan antecedentes personales, por supuesto, pero todo varón con cáncer de mama se le debe recomendar un estudio genético para ver si él es portador de esta patología y, si lo es, poder estudiar, por ejemplo, a su descendencia, a las hijas que tenga,
para tratarlas como se debe. En el caso de que el varón con cáncer de mama tenga una mutación genética, habitualmente es la mutación genética del BRCA, ¿no?, también tiene aumentado el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, es importante tratarlo de su cáncer de mama, por supuesto, hacer su estudio genético y, si se confirma, entraría en un programa de cribado él y sus hijos o padres o familiares que también sean positivos, no solo de cáncer de mama, sino de cáncer de próstata. Entonces, un paciente por una parte el enfermo y por otra parte el hijo sano, portador de la mutación, a ese paciente, a él sí que le haremos mamografía o resonancia o ecografía con cierta frecuencia, porque él sí que es un paciente con riesgo de hacer un cáncer de mama. No sé si le he contestado. ¿Perdón? Que nos acercamos un poco a saber algo respecto a... Había por aquí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntar sobre el tema de los estudios genéticos. ¿Qué medidas se recomienda hacer estudios genéticos? ¿Es conveniente? ¿Solamente cuando hay antecedentes, etcétera? Sí. Para hacer un estudio genético hay que cumplir una serie de criterios, ¿no? Porque, como digo, entre el 90 y el 95% de los tumores ocurren porque ocurren, de forma esporádica. Entonces, hay que intentar detectar quiénes son aquellas pacientes que pueden haberlo sufrido por una alteración genética. ¿Quiénes son estas pacientes? Pues siempre lo hacemos en aquellas pacientes que tienen un tumor de mama con menos de 35 o menos de 40, en aquellas pacientes en las que cuando hacemos la anamnesis, cuando les preguntamos por sus antecedentes familiares, vemos las familiares que han tenido cáncer de mama apoyan este punto, ¿no?, esta sospecha, tanto mama como ovario. Hay una serie de síndromes, como les decía, el más frecuente es el BRCA, el que tiene Angelina Jolie, pero hay otros tantos, el Li-Fraumeni, el Cowden, otra serie de tumores que asocian no solamente el tumor de mama, sino otros tumores también. Por eso es importante diagnosticar estas familias, para poder seguirlas de forma mucho más cercana y quizás no solamente con mamografía, como les decía. En el caso del BRCA hacemos mamografía y ecografía, o sea, control mamario y control ovárico. Y en el caso del BRCA2 también de páncreas, porque también tiene aumentado este riesgo. En otra serie de alteraciones, por ejemplo el Cowden, es el control mamario, pero también el control del endometrio, no el ovario como en el otro caso, del endometrio. O también controles de colon, porque tienen más riesgo de tener también un cáncer de colon. O sea, cada uno muy especificado. Entonces, es caso a caso. Por eso es muy importante una relación estrecha de la paciente con su médico, para que, valorando sus características, con las características de las células que tiene y de su familia, podamos establecer si es candidata a hacer un estudio genético. Pero no se hace a todo el mundo, solamente en aquellos casos en los que sospechamos que pueda tener una alteración genética, porque también, si es así, el tratamiento que le vamos a poner también es diferente. Ya sabemos que en pacientes que tienen cierta alteración genética hay algunos quimioterápicos que son especialmente beneficiosos para ellas, con lo cual nos interesa mucho tener este dato. Había por aquí una pregunta. Sí. Muchísimas gracias por su presentación. Yo soy una superviviente de 20 años en estadio 4, pero la pregunta no va a ir por ahí. Cuando hacen los screening, dice que ha habido un 30% de supervivencia. Yo ya, como me he movido unos años en este mundillo, hay médicos que dicen que cuando se hace este estadio, como son tan chiquitines algunos tumores que se ven, que igual era mejor ni quitarlos, porque quizá esos tumores nunca llegarían a crecer ni a desarrollarse. Sí. Gracias por la pregunta, porque es muy oportuna y es una de las cosas que se comentan en nuestros congresos cuando hablamos, ¿no? Es lo que hablamos sobre diagnóstico. Como decía, una paciente de 80 años en quien diagnosticamos un tumor muy pequeñito, de lento crecimiento, pues probablemente este tumor no vaya a impactar en la supervivencia de esta paciente. Pero claro, una vez que lo has detectado, pues ya tienes que tratarlo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si estamos haciendo sobrediagnóstico en algunos casos. Probablemente sean tumores que nunca hubieran matado a la paciente, pero que una vez que lo sabemos tenemos que operarla, tenemos que radiarla, pero también es verdad que tampoco tratamos igual a una paciente de 80 años a una paciente de 20. Una paciente de 80 años, en función de cómo sea su estado de salud, a veces empezamos por tratamiento hormonal, que como bien sabes es un tratamiento, una pastilla que damos diariamente, y muchas veces con eso es suficiente. Pero el darle esta pastilla
que es un tratamiento muy bien tolerado, va a disminuir la velocidad de crecimiento de las células. Entonces, o a veces podemos hacer una cirugía y nada más. En pacientes de más de 70 años ya hay estudios que demuestran que estas pacientes concretas con tumores pequeños, no muy agresivos, quizás podamos hasta omitir la radioterapia. Entonces, es verdad lo que dice, el sobrediagnóstico probablemente existe, seguro que existe, y probablemente y seguro que en los próximos años veamos pues, qué tumores podemos dejar sin tratar. Hoy por hoy, la verdad es que una paciente que está tan bien como para hacerse una prueba de cribado y le diagnosticamos un tumor, lo tratamos, adecuándonos a su estado de salud, pero lo tratamos. Sí, buenas tardes. Hola. Me gustaría saber si tiene alguna relación tener mastopatías con si eso es más probabilidad de poder tener un cáncer o no tiene nada que ver. En principio no, en principio no. No está entre los factores de riesgo que nos hagan seguir a la paciente de forma más cercana. Sí es verdad que una paciente con mastopatía fibroquística, como tiene una glándula más florida, a veces quizás no se vea tan bien en una mamografía pequeñas lesiones. Por eso en estas pacientes que tienen una densidad mamaria alta, solemos recomendar mamografía y ecografía siempre. Mientras que una paciente que tiene una mama muy grasa, quizás con la mamografía pudiera ser suficiente en un programa de cribado normal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, llegado a este punto, vamos a dar las gracias a la Clínica Universidad de Navarra por haber apoyado este encuentro con la salud del Correo. También, como no, a la doctora Begoña Olartecoetxea por su magnífica conferencia y por su tiempo y atención. Y a ustedes por haber acudido a Encuentros con la Salud del Correo. Les animamos a acudir al próximo mes, en el mes de noviembre, ya para el siguiente Encuentro con la Salud. Y también a leer el diario El Correo, porque un día de esto saldrá publicada una crónica sobre esta conferencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Oye, enhorabuena.